Mandanos un mail a info@sindialradio.com.ar. Hablamos, te escuchamos, nos juntamos y si nos ponemos de acuerdo, arrancamos. Transmite desde Buenos Aires y para todo el mundo. www.sindialradio.com.ar. La radio de los inconscientes. Los sábados, después de la siesta, informate. Los sábados, después de la siesta, informate. Había coples. Buenas tardes, nos rendimos finalmente y sacamos el tic-tac. Es la hora 6:01 en Argentina. La temperatura en Buenos Aires es, 15 grados. Fresquito. A ver qué tenemos por acá. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bueno, artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿A qué viene? Bueno, el 25 de abril último se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA un encuentro seminario llamado el actual Estado y la actual Constitución Nacional. Y ahí abre pregunta: ¿nos permite pensar la Argentina del siglo XXI? Participaron del mismo el filósofo integrante de Carta Abierta Ricardo Forster y los constitucionalistas Eduardo Barchesat y Raúl Ferreira. Con este panelista ocurrió un episodio muy curioso. ¿Qué ocurrió? Cuando lo estaban introduciendo, para darle pie a su exposición, la presentadora leyó un currículum que no era el de él. Increíble. Increíble. El tipo empezó a leer los datos del panelista y resulta que se levantó. No, ese currículum no es mío. Dijo, bueno, evidentemente de todos los nombres que participaron en la charla, el de Ferreira era el menos conocido y este anecdótico contratiempo así lo ratifica. Bueno, notas al pie. La charla fue presentada como debate. Según tengo entendido, el debate implica necesariamente una confrontación de ideas, un contrapunto, una discusión. Esto no es lo que ocurrió, no hubo debate, sino conferencia, si se puede llamar así. Lo cierto es que todos los intelectuales que expusieron piensan de manera similar, es decir, creen que una reforma de la Carta Magna es no solo necesaria, sino urgente. En consecuencia, no puede hablarse de debate. B. Iba a estar Eugenio Zaffaroni, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia, en el panel, pero un inconveniente personal se lo impidió. De hecho, la jornada comenzó con una lectura de un comunicado supuestamente enviado por el propio Zaffaroni, en el que confirmaba, como se había publicado en los medios, que un accidente doméstico lo había obligado a someterse a una intervención quirúrgica y por lo tanto no iba a poder presenciar el evento. Y C. El presidente de la Corte, es decir, compañero de Lorenzetti, de Zaffaroni, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había declarado esa misma mañana, repetimos 25 de abril, que una reforma era innecesaria. Más allá de que celebraba el debate, la reforma de la Carta Magna era innecesaria. Si ya cambiamos la Constitución, ahora hay que consolidar eso, aplicarla mejor antes que provocar una nueva reforma, que sería un trámite muy difícil y complicado, expuso el titular de la Corte según publicó el diario La Nación. El encuentro fue inaugurado por el titular del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social, Miles, Luis Delía. No participó de la charla de Delía, sino que simplemente dio el pitazo inicial. Bueno, esto dijo Delía, que ya tarde. El audio es un poco impreciso. Cualquier cosa, cuando volvemos a piso, aclaramos qué fue lo que se dijo y qué es lo que nos interesa. Bueno, pero escuchamos lo que dijo Delía, por favor. Creo que la primera convencida que no tiene que haber elecciones en la presidencia de la República
Bueno, no, era peor de lo que pensaba el audio, pero bueno, más o menos lo que dijo Delía aquella vez es, bueno, que básicamente las fuerzas afines al kirchnerismo están pensando en cómo profundizar el modelo, ¿no? Y lo que dijo fue, lo más importante, lo que viene en nuestros fines es, no traemos bajo el poncho el cuchillo de la reelección, dijo Delía en el pasaje del audio que escuchamos, y es más, dijo que la primera convencida de eso es la propia Presidenta de la Nación. En el próximo bloque nos vamos a ocupar con mayor detención sobre este punto, es decir, sobre la cuestión de la reelección, porque es una de las cuestiones que despiertan más sospechas alrededor de este debate, entre comillas, sobre la reforma de la Constitución. Pero en lo inmediato vamos a quedarnos con algunos elementos más sobresalientes de la jornada. Repetimos, 25 de abril se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA el encuentro seminario llamado El actual Estado y la actual Constitución Nacional nos permite pensar la Argentina del siglo XXI. Bueno, estos fueron algunos de los puntos más interesantes. En primer lugar, es posible afirmar que la idea matriz bajo la cual se agruparon cada una de las exposiciones fue la siguiente. Cada época requiere de una revisión de la Constitución, pues esta no debe ser inamovible. Volvemos a lo que planteó Ricardo Lorenzetti, ¿no? Presidente de la Corte Suprema. Lorenzetti dijo, se planteó una reforma recientemente, sería útil trabajar para consolidarla antes de pensar en una nueva. Pero en efecto esa fue la premisa, es decir, cada época requiere una revisión de su Constitución, cada época requiere una discusión sobre la ley fundamental que rige la vida de los ciudadanos. Bueno, Barchesat, que fue uno de los constitucionalistas que participó, hizo hincapié en avanzar en la necesidad de definir y profundizar el modelo económico y político del país a través de la Carta Magna. También habló de la importancia de asegurar la recuperación de los recursos productivos, en especial los hidrocarburos, el saneamiento del medio ambiente, la inclusión social, etc. Por su parte, Ferreira, el del currículum equivocado, argumentó que toda generación tiene derecho a fijar sus propias reglas, pero no lo tiene para sancionar las de la generación que todavía no nació. En ese sentido, el jurisconsulto citó los casos de los países de Brasil, México y Alemania, en los cuales reformaron varias veces en un periodo relativamente breve sus respectivas constituciones. Llegué a notar el dato de Brasil, 70 veces en 22 años, apoyándonos en Ferreira, mientras que en Argentina desde 1853, es decir, de la sanción de la primera Constitución Nacional, las revisiones fueron muy pocas,